No, misericordia. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar en tu presencia una vez más. Y gracias, Señor, por el privilegio de tener tu palabra y de poder estudiar en este tiempo, Señor, y profundizar en las verdades que hay en tu palabra. Señor, gracias por esta materia que estamos haciendo. Te pedimos que vos, en este tiempo que vamos a pasar juntos, nos hables, que sea tu Espíritu Santo quien esté hablándonos a lo profundo del corazón y que uses nuestra vida, Señor, para tu gloria, que nos prepares, Señor, que realmente nuestra vida pueda estar preparada para que vos, Señor, te glorifiques a través de ella. Te damos muchas gracias, te pido que bendigas, Señora Santi, que bendigas a Fabiana, Padre, que tu Espíritu Santo los llene, Señor, y que bendigas a Nico donde él esté también. Te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces, ahí estamos grabando ya, vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. No, pero esperen que estoy compartiendo cualquier cosa. A ver, compartir pantalla. Ahí está. Ustedes están viendo ahí. Esperen que vamos a ampliar. Están viendo la presentación porque yo no puedo saber exactamente qué estamos viendo. ¿Sí? Bien. Sí. Excelente. Bueno, entonces vamos a cerrar acá. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a la lección número 4, ¿sí? Y vamos con los métodos. Ahí estamos. El valor de los programas evangelísticos. Sepamos que el programa infalible no existe. Siempre que hablamos de programa estamos hablando de un sistema que estamos utilizando, de un método que vamos a utilizar, y nunca tenemos que enamorarnos de ningún programa en particular. Vieron que a veces existe el peligro de enamorarnos de un programa, y cuando pasa eso, empiezan los problemas, porque eso habla de inmadurez. A nosotros venimos de un contexto en el que el programa era muy importante. Entonces, había un cierto orgullo incluso en cuanto al programa. Entonces, cuando se dieron cuenta que los tiempos van cambiando y se necesita modificar ese programa, luego los de la guardia vieja empiezan a resistir porque no quieren cambiar, porque ahí es donde empieza a confundirse programa con propósito. Entonces, uno cree que la doctrina es el programa. Y si uno no conoce cuál es la diferencia entre una cosa y otra, va a pensar que modificar el programa es modificar la doctrina, y eso está mal. Y entonces, ¿qué nos quieren hacer? Están trayendo el mundo a la iglesia y todo este tipo de cosas. Por eso, ahí tenemos que estar muy claros de cuál es programa y cuál es propósito. Entonces, en cuanto a programas, no hay un programa que sea infalible. Luego vamos a detallar un poco qué tipos de programas hay. Un mismo programa puede dar muy buenos resultados en una ocasión, en otras no tanto, y algunas veces ninguno. Vieron que el autor habla en un momento de que pasaron la película de Jesús, alquilaron un auditorio gigantesco y fueron como 4.000 personas, fue algo extraordinario. Ahora, el siguiente año hicieron exactamente lo mismo, incluso mejorado, y fue el 10%, menos. Entonces, y eso también lo permite el Señor, para que nunca confiemos en un programa. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él 100%.
Entonces, cuando nosotros empezamos a apoyarnos en algo que no es Él, ahí el Señor lo desbarata. Y luego volver a intentarlo, y esa vez funciona bien. Sí, es cierto, muchas veces uno también se frustra, ¿no? Y sin embargo, el problema no es el programa. A veces uno no sabe bien a qué atribuir, ¿no?, el éxito o el fracaso de algo. A veces hacemos exactamente lo mismo y algunas veces es un éxito rotundo en cuanto a convocatoria, y otras veces como que no dijo absolutamente nada. Sin embargo, eso lo que nos tiene que llevar es a buscar al Señor, y si ese es el programa que Él nos mandó realizar, no movernos de ahí, más allá incluso de los resultados. Muy bien. Entonces, acá algunos métodos. La persistencia, conviene repetir ciertos programas. Vieron que cuando uno cambia todo el tiempo, muchas veces lo que produce eso en los hermanos que están trabajando en el equipo de trabajo es inseguridades, porque lo que está demostrando en definitiva es que no sabemos para dónde ir y que de alguna manera, en lugar de estar guiados por el Señor, nos guiamos por los resultados. Entonces hicimos algo, bueno, esta noche película, genial. ¿No vino nadie? Bueno, nunca más hacemos una película porque, bueno, no es así. Hay veces, como decíamos recién, puede fallar, pero otras veces nos puede sorprender también para bien. El mensajero, el cuidado de no caer en nombres relevantes para nosotros. Cuando uno invita a un pastor para que predique, a un evangelista, y es el invitado, uno tiene que tener el cuidado de no invitar a alguien que para nosotros sea una persona relevante y conocida solo porque es conocida, porque en realidad el que hace la obra es el Espíritu Santo y no depende de nombres. Y a veces nosotros creemos que invitamos a un gran siervo, cosa que también es una paradoja, ¿no? ¿Cómo puede ser grande un siervo? Pero invitamos a un gran siervo y de pronto no tenemos los resultados que habíamos esperado. Y saben que con respecto a esto pasa muchas veces que hay iglesias que por traer a alguien de renombre han quedado financieramente muy complicadas, porque traerlo implicaba un gasto enorme, ya que había que traerlo por ahí de otro país, pagarle todos los gastos, la estadía y demás, y después se dieron cuenta que no iba por ahí. Y entonces no solamente es la frustración de haberse dado cuenta que no era esa la voluntad de Dios, sino que además ahora tienen que pagar todos esos gastos y están endeudados por mucho tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, si el Señor puso en nuestro corazón y de verdad fue Él el que nos mandó que venga alguien, tampoco es que está prohibido, ¿no? Tenemos la oportunidad de que venga, ahora ya está viejito, pero que venga Palau. No porque es conocido. Si es conocido no nos sirve. No, tampoco es eso. Una vez invitamos es un traductor, es escritor, tiene un currículum impresionante, es uno de los traductores, por ejemplo, de la NBI, Samuel Pagán se llama. Y bueno, tuvimos la oportunidad de traerlo a la iglesia a que dé un curso sobre historia y geografía de Israel. Imagínense que él es director de una universidad allá en Israel, digamos, una persona extraordinaria. Tuvimos la oportunidad, lo trajimos y fue una bendición increíble, un hombre del Señor. Ahora, nos pasó que después me llamaron de nuevo, ahí me llamaron desde la editorial que lo traían, y dicen, che, Pedro, era más, él me lo presentó, el que lo traía, me lo presentó más bien como la necesidad
A ver, Oh. hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Quedamos un No, ratito, no. pero pensamos que vino el arrebatamiento. Ahí Sí, está, ahí está. ya está poniéndome mal. ¿Ahí me ven de nuevo? Sí. Sí. Ok, 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 Ahora ok. sí. A ver si... Espérenme un segundito. Ahí está, vamos a desconectar todo lo que tenemos acá porque se ve que el internet no da para mucho, ¿eh? Viene en tortuga. Bueno, Nos quedamos en que cuando vino ese pastor, después se cortó. vino, La claro, verdad vino, que pensamos que se asustaron, ¿eh? Ah, Sí, dije. Me empecé a radio. Upa. bueno, nada, y la verdad que fue de mucha bendición, ¿sí? Eh, y era un hombre de renombre, ¿no? Era una persona popular y qué sé yo. Y la verdad es que fue de bendición. Entonces uno tiene que guiarse por lo que el Señor le dice en ese momento, pero el cuidado acá es no caer en traje a un famoso. Lo trajimos a Dante Gebel, vamos a llenar. ¿Vieron esas cosas? Esas cosas son totalmente humanas, no tienen nada que ver con lo que el Señor quiere. Bien, el que hace la obra es el Espíritu, así que no es el programa, ¿sí? El programa es el instrumento que puede usar el Señor, pero quien obra en definitiva es como decía Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. Los incentivos. La fe no se negocia, dice, ¿no? Ayudemos generosamente, pero no como meta para ganar almas. Eso está bueno también que lo aclare, porque a veces podemos correr el riesgo de querer ayudar para que la persona se impresione o para que tenga de nosotros una buena impresión y por eso acepte el mensaje que le estamos dando. Y nos puede pasar como le pasó a un político. Fueron a un barrio humilde y llevaron choripanes, Coca-Colas, les hicieron una fiesta. Obviamente iban con sus banderías políticas y creo que eran radicales. Entonces, cuando termina toda la celebración esta, el jefe ahí comunal les dice, muy rico tu asado, muy rica tu Coca-Cola, pero nosotros somos peronistas. Claro, ellos iban a seguir votando al mismo de siempre y se habían gastado una fortuna sin sentido. Bueno, entonces, sí, tenemos que tener cuidado. Pobre. Claro, sí, no, por eso. Y a veces, por eso es que uno las cosas las tiene que hacer por amor y totalmente desinteresadamente. Primero, porque es lo que nos dice la palabra. Y en segundo lugar, porque de esa manera también nos protegemos a nosotros. Porque a veces creemos que lo bueno que le hicimos va a volver de alguna manera, ¿no? Y puede no volver. Y puede ser incluso el agradecimiento de la vaca empantanada, ¿no? Que la sacás y después te cornea. Es así, Santi, vos que estás en el campo. Sí, tal cual. Entonces, bueno, por eso dice acá que la fe no se negocia, porque si vamos a ayudar a alguien, lo vamos a hacer de corazón y no importa si después nunca acepta el mensaje. Bueno, está perfecto, allá él. Y bueno, lamentablemente él se lo pierde, pero la bendición que le dimos fue por amor y de corazón. Y la propaganda, cuando hacemos propaganda, tenemos que tener cuidado de no defenestrar o criticar a otros ministerios, ¿no? Y decir, bueno, llegó la salvación, no sé, a Olivos, que es donde vivo yo. Y está bien que vos quieras ser un poco marketinero, pero estás despreciando a los ministerios que desde hace muchos años están trabajando en esa ciudad. Entonces uno tiene que ser también respetuoso y entender que no somos los enviados. El enviado del Señor
es Jesucristo. Nosotros somos sus discípulos y estamos todos a la par. Muy bien. Seguimos. A no ser que sea una campaña juntos, ¿no? Claro, tal cual. A no ser que sea una campaña junto con los ministerios que ya trabajan ahí, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sí, tal cual. Podría ser. En Olivo. Sí, 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 es cierto. Bueno. Programas evangelizadores. A ver, acá vamos a descubrir 3 grupos de programas. En primer lugar, para grandes grupos, pensando en multitudes. Si vamos a pensar en un método para llamar la atención de multitudes, tenemos que pensar en campañas evangelísticas esporádicas. Las más conocidas creo que son las del tipo de Anacondia, ¿no? Que son campañas que por ahí están un par de semanas en una plaza, en un lugar abierto, en un estadio, y ahí se invitan y obviamente trabajan en conjunto con todas las iglesias del lugar. Eso es algo muy bueno y muy, muy inteligente. Campaña de milagros, que está muy relacionada. Campañas temáticas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se va a hablar sobre un tema en particular y entonces durante unos cuantos días se toca un tema. Y, por ejemplo, vamos a hablar de la familia. Y eso sirve también para que muchos que no conocen al Señor se interesen por el tema. Y luego, retiros evangelísticos. Esto es algo que, la verdad, es una idea muy, muy interesante. Conozco algunos lugares, sobre todo en el sur de acá de Argentina, que son lugares paradisíacos. Hay uno que queda cerca de Bariloche, es un lugar precioso, y ellos hacen retiros para matrimonios, cualquier clase de matrimonios. Es más, muchas veces van los matrimonios que están incluso complicados, que por ahí piensan que ya no les queda mucho tiempo juntos, y van a ver de hacer el último intento. Y ahí todos los que fueron, la experiencia que cuentan es extraordinaria, porque los que organizan este tipo de retiros tienen mucho amor por las almas, mucho amor del Señor verdadero que se transmite, y entonces realmente salen transformados esos matrimonios. Y la verdad que es muy bueno. Luego, tenemos para grupos reducidos, reuniones de oración en un hogar. Esto es algo bastante común, ¿sí? Algo que se suele hacer cuando comienza una iglesia. Programas semanales para niños, la famosa escuelita. Nosotros ahora estamos con una escuela bíblica en la ciudad de Pilar y bueno, fue algo del Señor. La hermana que vive ahí fue invitando o fueron los chicos mismos que le dijeron que querían ir, una cosa así. La cuestión es que ahora tenía más de 20 chicos y obviamente atrás de esos chicos hay familias enteras que tienen necesidad del Señor. Entonces, a nosotros como método evangelístico en cuanto a nuestra iglesia, el tema de los chicos fue algo impresionante. Muchos años nos volcamos a tratar de ganar adultos, entre comillas, ¿no? Pero en un momento el Señor abrió la puerta para ir a buscar a los chicos y demás, y lo que está haciendo el Señor es algo impresionante, y la cantidad de padres y madres que se acercaron por esos chicos, porque terminan siendo los mejores evangelistas. Imagínense, tienen al evangelista en la casa, insistiéndole día y noche, el sábado anda a la escuelita, anda a la escuelita, anda a la escuelita. Hay que estar con un evangelista de esa naturaleza. Y bueno, y el Señor obra. Y Mi luego, mamá empezó así, sí. ¿Cómo, Fabiana? Mi mamá empezó a buscar a nosotros. Sí. Yo tenía 2 años cuando Ajá. mi mamá se convirtió. Y después de ir en mi mamá. Mirá vos. Qué lindo. Qué bueno. Loco. Y sí, bueno, una vez Marcos Vidal, lo conocen, ¿no? A Marcos Vidal. Bueno, dice,
salimos a evangelizar y ganamos 2 almas y media. Y entonces, claro, le preguntaban, ¿qué ganaron? ¿2 grandes y un chiquito? No, no, 2 chiquitos y un grande. Claro, al grande le queda menos de vida, ¿no? Y si uno gana a un chico, lo gana para toda la vida y le cambia la vida por completo. Uno a veces subestima el valor de trabajar con los chicos y es tan, tan importante porque están todavía tiernitos, absorbiendo absolutamente todo. Y están en el momento en la vida en que el Señor todavía los puede liberar de tantas cosas, ¿no? Así que bueno, ahí es importante. Bien, y luego, programas dirigidos a sectores específicos de la ciudad, ¿sí? Como puede ser, no sé, hay tanto, ¿no? Bueno, lo que se hace en Desafío Juvenil es parte de esto, de esos programas dirigidos a un sector específico y que es de tanta bendición. El otro día hablaba con una clienta, ellos son millonarios, tienen todo lo que ustedes se puedan imaginar, el triple. Es una locura. Y me puse a hablar con la señora, porque ella me sacó el tema y me habló del Señor, y yo le contaba la experiencia de Desafío Juvenil, de cómo el Señor transforma vidas, que para una persona que no conoce al Señor, no puede entender que el cambio sea tan real y tan grande, que uno no se puede imaginar qué clase de vida pudieron haber tenido, porque son una nueva persona, es algo extraordinario. Y bueno, y la verdad que es lindo poder compartirlo, pero digamos, encaja en este tipo de programas. Muy bien. Por último, si ustedes quieren hablar, me cortan, no hay ningún problema. Hay un delay muy grande, entonces por eso a veces se me complica. Vieron que tenemos un par de segundos de delay, pero cualquier cosa, ustedes me avisan. Muy bien. Y yendo a lo individual, el trabajo individual como casa por casa, ¿sí? O algunas variantes del diálogo de uno a uno, como por ejemplo, no sé, ir a una plaza y hablar con la gente que está por ahí sentada. Muchas veces en la plaza hay personas que están ahí solo para tratar de pasar el rato y calmar la angustia que tienen. En la iglesia tenemos el caso de ahora es una hermana grande, pero que cuando era jovencita conoció al Señor, estando en la plaza con su bebé, había ido a la plaza a despejarse un poco porque el ex marido, digamos, no estaban casados, era la pareja, la había golpeado y ella decidió irse y estaba literalmente en la calle. Y alguien se acercó, la vio llorando y le habló del Señor. Y a partir de ese día ella conoció al Señor, algo extraordinario. Pero bueno, el trabajo uno a uno. Y después también todo lo que tiene que ver con redes sociales, el celular, WhatsApp y demás, también es un trabajo muy interesante. Conozco una joven que tiene una particularidad, ¿no? Ella es muy, muy insistente y se ocupa muchísimo de mandar a cada persona un mensajito de WhatsApp por día. No es invasiva, no es de esa gente que se manda y te manda 10 mensajes. Un mensajito con algún texto o con alguna pequeña reflexión, muy lindo. Y la verdad es un ministerio, y se ocupa y todos los días le manda una cantidad enorme de gente. Yo, por ejemplo, el WhatsApp, como lo uso para trabajar, a mí me estresa el WhatsApp, pero para ella la verdad que es una herramienta tremendamente eficaz. Muy bien. Tema 3. Escenario o ámbito físico. Vamos ahora a hablar de los diferentes lugares donde se pueden empezar a desarrollar las actividades donde nacerán las iglesias. Entonces, lugares posibles puede ser al aire libre, ¿sí?
como algún tipo de campaña, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja de hacer algo al aire libre? A ver. Mucha gente es atraída, Exacto. digo yo. Bien. ¿Qué más? Porque ven que hay algo. Sí, yo recuerdo, no sé si allá en Olivos también estaba, en ejemplo, yo era muy chiquita, no sé, tendría 8 o 7 años, pero me acuerdo que algunas navidades las pasábamos, mis viejos servían en la iglesia, Ajá. y la pasábamos en un evento que se hacía que se llamaba Impacto, Ajá. Impacto del amor de Dios. ¿Y qué hacían, Santi? Y hacían tipo un culto y para toda la gente que digamos no tenía dónde pasar la Navidad, Está bueno. servían comida también, hacían unos pollos y hacían una super carpa re gigante y iba mucha gente. Justo en el centro de Escobar, en la estación de trenes, Ajá, lo sí. hacían ahí, sí, me acuerdo. Era re chico yo, pero tengo algunos recuerdos vagos. Una de las ventajas, como decía la pastora, es eso, es que la gente pasa y te ve, y eso es importante. Es más, la gente se siente, y decía algo en el libro de que como que la gente se siente menos presionada, Tal como cual. no se siente tan como capturada o presionada o comprometida, sino que como es más un, bueno, paso, si me gusta y si no me quedo, es como que hay otra libertad. Sí, 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 Aquí sí. en verano se suele hacer, las iglesias, las asambleas de Dios suelen hacer campañas de una semana, ¿no? Ajá. Y en la iglesia donde yo he estado se hacía al aire libre, se hacía con carpa, pero se rompió la carpa y los últimos años se decidió hacer totalmente al aire libre. Y la diferencia es que la gente viene, la iglesia está al lado, pero el aire libre está de este otro lado, ponele, hay una diferencia de unos cuantos metros, más gente al aire libre que a la iglesia, Y sí, es ¿no? así. Es Porque como que en increíble. la iglesia se sienten, como decía él, presionados o no vas a poder salir, ¿viste? Y en el aire libre, por lo menos desde la esquina, escuchaban, o los vecinos te escuchan, más con el audio. Entonces es importante eso, las campañas al aire. Sí, sí, eso está muy bueno. Y después, bueno, como mencionaron ustedes mismos, el tema de las carpas, ¿eh? Los centros comunitarios que uno podría llegar a alquilar o cualquier tipo de lugar de alquiler esporádico, ¿no? Dependiendo de los recursos con los que contemos y también con los lugares que haya en el lugar. Hay ciudades que tienen una infraestructura muy buena y hay otros que por ahí tienen un solo lugar y tenemos que apuntar a ese nada más. Nosotros por muchos años estuvimos apoyando una iglesia en Magdalena, al sur de la ciudad de La Plata, es zona rural. Y bueno, hay básicamente un teatro. Y entonces era el lugar y había que alquilarlo con muchos meses de antelación porque si no nos quedábamos sin lugar. Entonces, nada, ahí dependemos un poco de lo que haya y de lo que ustedes no me ven, pero yo me estoy tocando el bolsillo, de lo que haya también, ¿no? Eh, lo cierto es que el Señor siempre provee y cuando podemos creerle al Señor y ser generosos, ¿no? Y pensar, vieron que la palabra de Dios dice, el generoso será bendecido, ¿no? Será prosperado, el Señor lo va a recompensar porque le da una mentalidad generosa, ¿no? Está el otro que dice, no, ¿qué vamos a alquilar ese lugar si no tenemos ni siquiera para comer prácticamente? Pero cuando nos disponemos y creemos, ¿no? Yo creo que es importante eso, creer aquello que el Señor nos dijo. Y una vez que actuamos, aún sin ver los recursos,
ahí después el Señor se glorifica y tenemos tantas anécdotas después para contar. Muy bien. Entonces, sí, Acá Santi. hay un pastor que se está acercando últimamente, no sé si lo conoce, el pastor Javier Arribas, Sí, y él nos contaba el testimonio de cuando comenzó con el ministerio MSR, se llama, Ministerio Casa de Restauración, y él nos contaba que cuando empezó tenía una carga muy grande por Florencio Varela, que ahí está la iglesia, y en un momento el Señor como que puso una carga en su corazón de extenderse, de comprar un terreno y extenderse de una iglesia de 200, 300 personas a una con capacidad de 1000, 2000 personas. Y dice que bueno, que lo estaban. Y tenía un auto él, un auto la mujer, vendieron los autos, vendieron la casa, se quedaron como en cero, se movieron en fe, dice, y compraron el terreno, después aparecieron donaciones, el Señor fue proveyendo y hoy en día, bueno, ahí está la iglesia, le retribuyó y le multiplicó todo. Ay, tremendo el testimonio. Y la otra vez también escuchaba y contaba el testimonio de Carlos Anacondia, ajá, que dice que cuando empezó con el tema de las campañas, él tenía una bulonera y vendía hasta los autos, vendía todo y el Señor siempre lo respaldaba y hoy en día, bueno, tiene el ministerio que tiene, el sí, evangelismo, en parte también porque se supo mover en fe. sí, es así, esa Totalmente. es la clave. Bueno, me acuerdo del testimonio que contaba una iglesia en Quilmes. Ellos compraron un predio que cuando estaba en venta y ellos fueron a averiguar, también estaba interesado el club de fútbol Quilmes, porque querían hacer su estadio ahí. Así que imagínense lo que es el lugar. Y entonces fueron a hablar con la gente de la Pedro inmobiliaria. Ibarra ¿Cómo, Fabiana? es el de Quilmes, ¿o no? Perdón, para que no El te escuché. pastor Pedro. Pedro El Ibarra, no, pastor Pedro Pena Ibarra es de la iglesia de está Quilmes, en La Boca, él. La Boca. ¿Quién es Sí. entonces? Ah, bueno, está. No, se llama Ríos de Vida, el que digo yo. Son los de Perfume de Alabanza y ellos, los del grupo Perfume de Alabanza. Bueno, la cuestión es que imagínense lo que puede llegar a valer un predio de esa naturaleza. Y cuando fueron a hablar con la gente de la inmobiliaria, los tipos les dijeron, bueno, ok, ¿y qué oferta hacen? Y bueno, dice, tendríamos que ver porque ahora no tenemos nada de plata. No tenían un peso y querían comprar ese predio. Una locura. Pero el Señor los había enviado ahí. Y bueno, y vaya uno a saber de dónde el Señor trajo los recursos y lo compraron. Compraron el predio, hicieron la iglesia, el templo. Así que bueno, nada. Creo que de estas historias hay 1.000.000, ¿no? De todo aquel que se pone en las manos del Señor por fe y después ve la mano de Dios. Uno puede elegir racionalizarlo todo y quedarse sentado viendo cómo pasa la vida, o creer a lo que el Señor nos dice, y bueno, y empezar a ver la gloria de Dios. Y la gloria es de Él, porque después uno se da cuenta que si fuese por nuestros recursos, lo que nosotros podemos hacer, estamos muy lejos. Bueno, y a tener en cuenta que cuando vamos a hacer algún tipo de campaña, ¿sí? Supongamos que vamos a una ciudad y estamos orando por una ciudad en particular, vamos a hacer una campaña. Ok, tenemos que tener en cuenta que el lugar donde vamos a alquilar tiene que ser un lugar, vamos a decir, legal, ¿no? No sea cosa que ahora con el tema de las tomas de los terrenos nos involucren en alguna de estas tomas y quedemos ahí medios manchados. Entonces, puede ser un predio que no pertenezca a nadie, o sea, un terreno fiscal, bueno, pero tenemos que pedir el permiso pertinente en la municipalidad y demás. Tenemos que tener todo en orden.
no, porque acá no se junta nadie, no pasa nada. Y ese no pasa nada es porque no pasó nunca nada. Y si justo cae el dueño ese día, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con los equipos que alquilaste? Entonces, tenemos que ser, en ese sentido, ordenados. Y después, bueno, obviamente hay medidas de seguridad. Vieron que hablaban de los baños químicos. A veces uno, en la euforia, se olvida de esas cosas, ¿no? Y no tiene en cuenta ese tipo de cosas. Incluso el libro habla de tener también, por lo menos, un teléfono de guardia o una ambulancia, tener ahí siempre la precaución. Lo que pasa es que a veces venimos de la idea de, no, pero el Señor nos va a ayudar, nadie se va a enfermar, nadie se va a golpear, no va a pasar nada. Y eso es más chabacanería que fe, en realidad. Es así. Y si pasa, porque digo, Claro, sí, 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 sí. Y porque aparte, o sea, puede estar en está nuestro enemigo. sí, claro, Sí. claro. Y el Señor siempre pone su mano y nos guarda, vaya uno a saber de cuántas cosas nos ha guardado, pero al mismo tiempo nos enseña a Mira, ser ordenados. mira, el anterior en la campaña que hicimos al aire libre, creo que fue el segundo día, el tercer día, literalmente en la mitad de la campaña, unos chicos tocando, ¿cómo es? Tambores, literalmente así. Y ese mismo, en otra campaña de unos pastores conocidos, estaríamos, ponele a 5 o 6 distancias, un hombre tiró tiros y le pegó a la hija del pastor y a otra persona. No les pasó nada, fueron, o sea, fue la mano de Dios que estuvo ahí, pero es como decís, ¿y si no, y si pasa? Claro, ¿Entendés? claro. La campaña era en la iglesia, ¿no? Al aire libre, pero la de las personas, la de estos pastores, era al aire libre en un lugar que sí habían pedido permiso, pero no tenían policía ni nada, ¿viste? Claro, claro. Pero Sí, 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 porque, sí. entonces uno tiene que estar más atento, ¿eh? claro, porque uno se está exponiendo y está exponiendo también a las personas. Entonces, a ver, obviamente sin ir a ningún extremo, porque siempre estamos confiando en el Señor, pero sí tener el recaudo de estas cosas, porque también al exponernos, digo, uno puede incluso, en lugar de ser de bendición, terminar siendo de mal testimonio, porque dicen, no, estos tipos son unos desorganizados, unos despiolados, y bueno, y obviamente no es el mensaje que queremos transmitir. Muy bien. Sí, tal cual. Plantación mediante grupos pequeños. Cuando vamos también a una ciudad y vamos a empezar de cero, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de la comunidad. Tenemos que conocer el terreno donde vamos a plantar la iglesia. Entonces, tenemos que, me viene a la mente que nosotros, vieron que estamos construyendo, y en el terreno que tenemos, parece que la tierra es medio salada o algo por el estilo. Entonces, parece que no va cualquier tipo de planta. Yo ahí hago agua, no sé bien, y estamos tratando de averiguar, así que vamos a tener que tomar unas muestras y demás para ver el pH, para ver la humedad y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es una analogía perfecta con respecto a la plantación de una iglesia, ¿no? Porque en definitiva, uno lo que tiene que hacer es conocer qué tipo de terreno está pisando y entonces ver cuáles son las necesidades. ¿Hay droga? ¿No hay droga en este lugar, por ejemplo? ¿La gente tiene problemas con el alcohol? ¿Qué tipo de necesidades encontramos en la gente mayor, en los chicos? ¿Hay mucha gente analfabeta? ¿En qué sentido podemos bendecir a esta zona? Porque sobre todas las cosas necesitan al Señor, sobre todas las cosas. Pero para entender también de qué manera uno puede bendecir y cómo acercarnos a ellos, tenemos que conocer cuál es la idiosincrasia del lugar. Entonces, una vez que conocemos
y que hemos hecho un análisis de la comunidad, ahí pasamos a hacer contactos, ahí se van a dar conversiones, los primeros que van a conocer al Señor, y después empieza todo el camino, ¿no? El discipulado de las personas, luego los grupos de plantación, y ya llegando a un nivel más elevado, ¿no? de la plantación de la iglesia, ya estamos hablando de membresía y de personas que, luego de ser bautizadas, pasan a ser miembros permanentes de la iglesia, ¿sí? Y a partir de ahí la iglesia empieza también a ser estable y luego a ir creciendo. Muy bien. ¿Quieren comentar algo con respecto a esta lección? No. ¿Estamos bien? Ok. Ok. Seguimos entonces. Lección número 5. Plantación mediante células. Y acá vamos a hablar de iglesia celular. Santi, ¿la iglesia de donde vos venís es una iglesia celular? Sí, sí, justo estaba pensando en eso. Tienen G12. Ah, mirá vos. Ah, bueno, está bueno porque ya tenés una experiencia previa muy importante. Está bueno. Y Sí, igual, o sea, tengo algunos recuerdos vagos, digamos, porque no, tendría 11 años, después de claro, hasta los 12 más o menos habré concurrido y después ya, bueno, mis viejos medio como que se empezaron como a tambalear a una iglesia, a otra y a otra y a otra, y yo directamente no fui más, bueno, hasta que me reencontré, digamos, el Señor acá. claro, ok. Pero sí, me acuerdo que era G12. Ah, mirá vos. ¿Y vos, Fabiana, la iglesia es celular? Sí. Cuando estuve en Argentina, sí, Ajá. en Rey de Reyes, Ah, claro. G12. Y después, cuando volví para acá, también al principio se usó, pero como no hubo mucho, ¿cómo es? Se usó para probar en realidad el G12, pero no hubo mucho, no estuvo bien, o sea, no sirvió. Entonces el juego que tenían ellos. Sí, a mí por lo que vi, ahí me pareció más razón del otro, el 5x5 suena mejor. Bueno, es que justamente depende mucho también de la zona, ¿no? Depende de los hermanos, depende de, qué sé yo, un montón de factores. Y otra cosa muy importante es que hacer la transformación de una iglesia convencional a una iglesia celular, por lo menos son 3 años de trabajo, de transición. Y a veces, si uno apura un poco ese trámite, termina malográndose. Entonces, bueno, es un tema porque para muchos el formato de la iglesia es uno y punto. Entonces, cuando se cambia y se va pasando a este nuevo esquema, es muy difícil para algunos, incluso para algunos que cuando se hace toda esa jerarquía de lugares dentro de la iglesia y demás, obviamente la iglesia celular barre con todo eso. Entonces para algunos es difícil. Pero bueno, es así. Entonces, ¿en qué consiste el método celular? Bueno, ustedes lo saben perfectamente, está tomado de la biología, ¿no? La palabra célula indica una unidad generadora de vida. Sí. No, estaba la otra cosa por eso, pero ya cambió. Ah, ok, sí, viene con delay la cosa, ¿eh? Esperen Está, que llegue en algún momento. Bien. En el método de iglesia celular, el pastor está personalmente involucrado en el sistema y es considerado como la cabeza. Esto tiene obviamente sus variantes, ¿no? Pero lo que recomienda el libro es que el pastor principal, en Freyson, por ejemplo, está el pastor principal, que es Claudio Freyson, y después hay un grupo de pastores
y luego vienen los líderes. Es así, ¿no, Fabiana? Vos que conocés bien la movida. Bien. Ellos lo que argumentan, digamos, el libro, es que lo bueno es que el pastor también dirija una célula, además de ser el pastor principal, para que constantemente esté en contacto con las personas, con el trabajo, el mismo trabajo que están haciendo los otros líderes, y luego, cuando se juntan a charlar y demás, pueda haber una uniformidad, porque él conoce ya por lo que están pasando los demás. Está, digamos, es el pastor con olor a oveja. La persona que llamamos líder dirige una célula y vela por su multiplicación. Yo tengo una prima que conoció al Señor también, justamente en la iglesia de Freyson, y la verdad es que la líder de ella, ahora les dicen guías, pero la líder de ella se pasó, fue excelente, estuvo atenta, pero día y noche. Le decía, mira, Laura, vos cualquier día de la semana, a cualquier hora, incluso a la madrugada, que vos tengas un problema, llamame, contá conmigo, mi teléfono está abierto, yo te atiendo a cualquier hora. Y la verdad que es muy bueno esa generosidad, esa disposición. Causó un impacto muy fuerte en ella y la formó también para que ella replique ese mismo modelo. Ahora también ella es líder de un grupo, de una célula, y hace exactamente lo mismo. Muy bien. Atención, ¿por qué se considera el método más sencillo y eficaz? Y con esto estamos diciendo entonces que el método celular es considerado como el método más sencillo y eficaz. Y esto no lo repito en vano, sino porque está en el examen. Bueno, ¿y por qué? Porque el nacimiento de una iglesia no depende de los factores que comúnmente se toman en cuenta. Uno a veces cuando va a plantar una iglesia tiene la idea de, bueno, ok, juntamos un grupo de personas, alquilamos un lugar, empezamos a crecer como iglesia y bueno, y eso genera algunas situaciones porque para tener un lugar necesitas bastantes recursos. En la iglesia celular, por ejemplo, uno se puede juntar en cualquier casa y no necesitas de un peso de más, ni de llamar a un predicador, ni a un grupo de alabanza. Digamos, es muy versátil y permite un crecimiento homogéneo de todos los participantes. No es necesario comenzar con recursos económicos ni con grandes parcelas de tierra. Bien, los grupos celulares son el lugar ideal para el desarrollo de los líderes. La reproducción está en el corazón del movimiento celular. Algunas iglesias se han pasado al método celular simplemente por una cuestión numérica. Eso es peligroso porque a veces se quiere simplemente crecer, que la iglesia sea una mega iglesia, que sea multitudinaria. Y no es la esencia. Sí que queremos alcanzar el mayor número de personas posible, pero no necesariamente que sea una mega iglesia. Si es una mega iglesia, genial. Está buena la figura que utiliza el libro sobre el árbol y los árboles, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Un solo árbol puede ser gigantesco y demás, pero la cantidad de frutos es muy limitado. Ahora, cuando uno tiene un montón de árboles, es otra cosa. Muy bien. Tema 2. Valores y visión. Se ha descubierto que existen principios comunes observados en las 8 iglesias celulares más grandes del mundo. En primer lugar, la dependencia de Jesucristo a través de la oración a favor del evangelismo. Esas son todas las cosas que vamos a encontrar que tienen en común las iglesias que crecen. Es bueno mirar modelos, ¿no? Es bueno aprender de los que han crecido y el Señor ha usado para llegar a muchos. Lo que no debemos hacer es copiarnos, pero sí podemos ver algunos principios, y estos son estos principios que vamos a encontrar en todas las iglesias. Entonces,
En segundo lugar, el pastor y su equipo de líderes están enfocados e impulsan el ministerio de células, ¿sí? Eso es clave, digamos, todos tienen que compartir la visión. Si algunos están con que la iglesia es celular y los otros con que no, que eso no es del Señor y qué sé yo, bueno, no van a llegar a ningún lado. En tercer lugar, establecimiento del modelo celular como columna vertebral de la iglesia, no quería salir. Bueno, no es lo mismo una iglesia celular que una iglesia con células. Una iglesia puede tener células, pero cuando una iglesia es estructuralmente celular, ahí es otra cosa porque directamente crece a partir de las células y no son las células un elemento más. Bien. En cuarto punto, proclamación constante de los principios básicos del grupo celular, a saber, ganar, ¿sí? Se refiere a la participación semanal de la tarea evangelística fuera del edificio de la iglesia, discipular, el cuidado pastoral de los integrantes de la célula a cargo de sus líderes, capacitar, la formación bíblica, no la información, sino la formación bíblica, y enviar todo ese proceso desde que una persona es ganada para Cristo, como le solemos decir, y luego termina siendo enviada, recién ahí podemos decir que una persona ha sido evangelizada. Eso también es un punto importante. Se ha tenido muchas veces el concepto Son años. Claro, muchas veces se dice, bueno, evangelizamos la ciudad. Y fueron con un helicóptero o con un avión y tiraron tratados o folletos por todos lados. Eso no es evangelizar, eso es simplemente lo mismo que puede hacer cualquier mercado, si quieren. Bien. Exacto, exacto. Y por último, quinto punto, pasión siempre encendida por el crecimiento de la iglesia. Y eso es bueno porque nos habla de una iglesia que no es propensa a estancarse. ¿Sí? Sexto, la reproducción o multiplicación es la meta principal de cada grupo celular. Por eso creo que uno ahí tiene que tener cuidado con no obsesionarse con cuántos somos, porque esa no es la esencia, pero sí que es un modelo multiplicador. Séptimo, cultos de celebración donde periódicamente se reúnen todas las células de la iglesia. ¿Querías decir algo, Santi? Sí, no, perdón, que se está rebalsando el tanque. Ah, sí. Dale, tranqui. Menesteres de estar en desafío. Totalmente. Lo que no ¿Te sé... llamó Demetrio? Sí, sí, muchas gracias. La verdad, tanto, bueno, tanto Eli como yo nos sentimos súper halagados y es un privilegio. Gracias por aceptar. No, por favor. Hoy me estuvo llamando y cuando me llamó yo estaba con unos clientes y no lo pude atender y después no lo pude llamar de nuevo, pero no sé, por ahí se arrepintió, así que no sé por qué me llamó. No sé, ni idea. Ok, La verdad, ni idea. después lo voy a llamar. Capaz que para... Bueno. Lo que pasa que Sí, estamos con todo eso, estamos viendo ahora. Sí, te escucho. Estamos viendo la fecha, ¿sí? Para tener ahí algo, como saber cómo manejarnos. Sí, bueno. Ya en tiempos normales es complejo. Ahora, tras la pandemia, no me quiero ni imaginar. Ok, bueno. ¿Y salvaste el agua, Santi? Sí, sí. Ok. Bueno, octavo, requisitos claramente definidos para ser parte del ministerio celular. Están los lineamientos bien claros, no hay grises.
Porque si queremos que todos estén atrás de la visión, todos tienen que tener claridad sobre el tema. No puede ser que solamente el pastor principal tenga toda la idea en su cabeza y todos los demás sigan. No, esto tiene que ser algo en conjunto. 9, entrenamiento sobre el liderazgo de células para todos los candidatos, ¿sí? La formación permanente. 10, el liderazgo celular desarrollado desde dentro de la iglesia misma, a todo nivel. 11, una estructura de supervisión y cuidado para cada nivel del liderazgo. Y eso es lo que vamos a ver después del G12 o 5x5. 12, visitas de consolidación a los nuevos convertidos. Y 13, las lecciones o charlas que imparte el líder en la célula se basan en la predicación del pastor principal. Así se asegura la unidad y continuidad. Sí, eso es también muy importante, porque si no, el problema es que cada grupo, ¿no?, termina hablando de cualquier cosa, y algunos están hablando de la creación, otros están hablando de la fe en Hebreos, y otros están hablando del Arca de Noé. Entonces, y si bien todo es bíblico y todo será de bendición, la idea es que como son todos los grupos parte de una misma iglesia, sea homogéneo el mensaje y haya un crecimiento, si se quiere, parejo. Muy bien. La célula piloto. Las maneras de encontrar personas para el grupo piloto, nos habla el libro, ¿no?, de personas que justamente tengan las capacidades dadas por el Señor para iniciar. Vieron que dice, y eso también está en el examen, que la célula piloto es como el capitán en una nave, ¿no? Es la que va adelante y de alguna forma va marcando cómo serán las otras células. Por eso es muy importante la primera estructura. Bueno, el tiempo suficiente para formar el grupo piloto. ¿Y qué hacer en el grupo piloto? Es decir, nosotros vamos a comenzar, estamos en la parte de, justamente, estamos plantando una iglesia. Y vamos a comenzar con el primero de los grupos, y ahí hay muchos que ya son creyentes y demás. ¿Qué vamos a hacer en este grupo piloto? ¿Qué se hace en una célula? En primer lugar, se habla del rompehielo, ¿no? Generalmente las células se dan por la noche, después de un día de trabajo, y uno viene con la cabeza en un montón de cosas. Entonces, para poder desconectar de todo lo que pasó en el día y empezar a conectarse con lo que vamos a vivir en este tiempo de célula, hay que hacer algo, ¿no? A nosotros nos pasa con las reuniones de jóvenes, necesitamos algún tipo de rompehielo, algo que los ponga en clima. Luego, oración y canciones, un tiempo de alabanza, de búsqueda del rostro del Señor, de adoración juntos. Luego un tiempo de la palabra. Vieron que ellos tienen determinado incluso un tiempo para cada cosa. La palabra, por ejemplo, son 40 minutos. El rompehielo creo que decía 15 o 20 minutos. Lo mismo la adoración. Y al final, un tiempo para estimular a los hermanos, para motivarlos, a cada uno de los participantes de la célula, a que comparta su fe. Por eso es que una célula es tan expansiva, porque además es un lugar muy propicio para que venga una persona que no conoce al Señor. Distinto que si uno invita a una persona a un culto. Ahí hay una barrera más grande. Y el culto está diseñado para adorar al Señor de manera pública, pero no está diseñado para incorporar personas que no le conocen. Y el Señor, en su misericordia, obra y las personas se convierten. Sin embargo, de esta manera es más inclusivo. Y luego, la célula piloto también sirve para entrenar a los futuros líderes, a los que van a ser líderes de las próximas células. En el caso del G12, digamos, o el 5.5, en ambos casos,
está este tema de la celda piloto. Sí, exactamente. En ese caso, digamos, Y es en común. Varía, digamos, en que en el caso del G12 se apunta en la célula piloto a formar 12, y en el modelo de 5-5 sería formar 3 líderes o 2 y ir multiplicando, Exactamente. partiendo de 3 en 3, más o menos. Exactamente. Sí, es eso. Es tal cual. Y bueno, y el modelo 5x5 es ese, ¿no? El que, como ustedes saben perfectamente, empieza a crecer la célula y justamente para que continúe teniendo el formato de célula, no puede haber una célula de 250 personas. Tienen que ser máximo 15 personas. Y a partir de ahí se va dividiendo, va creciendo. En este caso sí, se divide la célula y se levanta un nuevo líder y a partir de ahí eso se va multiplicando. Tiene, dice el libro, 3 momentos, ¿no? El prenatal, luego el nacimiento y el postnatal. Cada parte, cada momento tiene su proceso. Ahora bien, el G12, la idea es que cada uno de los integrantes pueda liderar una célula. A ver, ¿cuál es la experiencia que tuvieron ustedes en este sentido? Yo, bueno, era muy joven, no lo experimenté. Claro, chico. Bien. Yo primero estuve en una célula de jóvenes. Yo recién empezaba a ir a Rey de Reyes, reconciliaba con el Señor en realidad porque había estado sin ir a ningún lado un año. Y como que no me sentía preparada porque fui al encuentro y la semana la líder me dijo para tener la célula. Y no me sentía preparada en ese momento. Y al tiempo me cambié para el Ministerio de Mujeres, donde ahí tuve la oportunidad de crecer un poco más, creo que fue como un año más, y empecé a servir, y ahí el líder me propuso estar en una célula, fue en G12, así que estaba dentro de la célula, estaban preparándonos para tener nuestra propia célula. Claro. Célula con más de 20 chicas y 2 líderes más conmigo. Entonces, más o menos siempre me moví en ese entorno después. Claro, bien. Tenía yo célula con mi líder, y a la vez yo era líder y tenía célula con las líderes y con el grupo pequeño, con el grupo recién nacido. Ah, bien. Ok. Sí. Claro, sí. yo hoy pensaba, ¿no? Cuando estudiaba esto y lo leía, que, bueno, y un poco tiene que ver con la experiencia que tuvo la pastora. Ojalá sería algo tremendo, ¿no? Que se levanten de a 12 líderes a la vez, sería una bendición terrible, pero lamentablemente no suena muy real, porque que se levanten de a 12 líderes, de a 12 en 12, es como que es mucho. Diga, de una célula de 15 personas, 3 perfilan, tienen características, condiciones del líder, suena Tal cual. Sí. Yo apelo al crecimiento espiritual que hay, ¿no? Porque podés ser líder, pero tenés que tener cada tiempo. Por eso yo te decía, yo en el momento que me ofrecieron primera vez, no me sentía capacitada para estar a cargo de un grupo de chicas, ¿no? Entonces, yo como hija de Dios también tengo que ser sincera, bueno, me siento capacitada, no me veo por ahí, no por falta de fe, sino porque uno realmente se ve, tiene cosas para sanar, o tiene cosas que donde no podés ministrar a otros si tampoco lo viviste. En algunos momentos pasa así, ¿no? Exacto. Entonces, fue mi proceso, y bueno, después Sí. fue de mucha bendición para las chicas también que tuve. Sí, es cierto. Porque de uno habla de la experiencia también. Claro, y además la realidad es que después, en la práctica, la célula tiene 12, por ejemplo, integrantes, pero el compromiso que hay
por ahí en cada célula se reúnen 4, 5, que estén los 12, a veces es difícil. Entonces, llevado a la práctica, en la teoría es genial, es como decía Santi, es como mi tío siempre dice, en la teoría acostamos el obelisco, lo pintamos y después lo paramos. Claro, en la teoría hacemos lo que queremos, pero después no es tan sencillo, y menos cuando se habla de personas, ¿no? Ahí es donde se complejiza un poco más la cosa, pero yo creo que si bien estos dos modelos son como dos estructuras más paradigmáticas, luego cada iglesia va mutando hacia un sistema que le sea más conveniente dentro del contexto que le toca trabajar. Y en la experiencia se van a ir dando cuenta qué es de bendición y qué no. Muy bien. Vamos con celebración de adoración. Esto es para cuando ya los grupos de células van creciendo, van siendo estables y demás. Pónganse siempre en el rol, en este libro, ¿no?, de plantadores de iglesias. Entonces, ustedes ya tienen su grupo celular, ya están con un grupo estable, empieza a marchar la cosa, y viene el momento de decidir cuándo hacemos el primer cultito para juntarnos todos. Bueno, acá el libro dice, es muy importante esperar, no movernos de manera impulsiva, porque el culto, como decíamos antes, tiene un formato bastante distinto, y entonces nosotros estamos trabajando con personas que todavía probablemente no tuvieron esa revelación, ese encuentro profundo con el Señor, como para adorarlo públicamente y dar ese paso que significa el culto. Entonces, conviene esperar, y cuando hay cierta madurez, avanzar. Y ahí es cuando ya hacemos público, porque representa también un paso para cada uno de los integrantes de la célula. Es un paso importante. Uno está acostumbrado ya al culto, ¿no? Qué sé yo, hace años que estamos nosotros dentro del contexto de iglesia, pero para una persona que recién entra en el ámbito de la iglesia, es un paso. Y bueno, para no malograr la vida de ninguno, hay que hacerlo con cautela. Y en último punto, en última instancia, necesitamos de una infraestructura. Entonces, también el consejo es no aventurarnos a alquilar un lugar o algo por el estilo, porque todavía se puede esperar. Hay un tiempo, cada cosa tiene su tiempo, y una vez que llega ese momento, ya después se queda ahí. Porque también lo que no conviene es, hicimos la reunión y bueno, no vino nadie, no funcionó, no fue de bendición, lo que sea, volvemos para atrás. Esas idas y vueltas obviamente producen esas inseguridades que no son buenas. Muy bien. Y pastor, Sí. lo que, no sé, se me viene a la mente por ahí, no tengo idea, como no tengo experiencia en la iglesia casi, pero por ahí no se hará de qué sé yo, son varias células, pero ejemplo, bueno, tu célula y la mía, y hacemos un cultito un poco más copado, algo así más tranqui, digamos, o de una se tiene que hacer tipo un super culto. A ver, yo no tengo experiencia en iglesia celular, porque mi iglesia no es celular. Entonces, no sé cómo lo manejan otras iglesias. Mira, te cuento cómo lo viví yo cuando recién llegué a Rey de Reyes, que yo que estaba con los jóvenes. Habían grupos donde se reunían, los grupos de los recién llegados, que no habían tenido contacto con el Evangelio, se reunían en otro lado, en moldes, ponele. Y el grupo que estaba ya más hacía tiempo, te estoy hablando de grupos de diferentes células, se reunían en la fundación y se comenzaba con un mini culto, que eran 2 anuncios, una pequeña reflexión,
o una adoración, ponele, y una pequeña reflexión, y después cada uno se iba a su grupo. Y recibía la palabra de Dios a través del pastor, ¿no? O sea, todo lo que hablaba el pastor se recibía a través de esa palabra. Claro. Y se oraba por las necesidades, se enseñaba que se levantaba una pequeña ofrenda, entonces, pero ya con el grupo que estaba un poquito más avanzado. Y los nuevitos eran en otro lugar. Bien. Entonces, se llevaba un control bastante bueno, eso estaba bueno. Eso está bueno, sí. Sí. Mira vos. Y pastor, en la iglesia de allá, ¿qué programa tienen? Bueno, es un programa más convencional y fuimos saliendo de una estructura bastante, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Un poco antigua, ¿sí? El formato de culto toda la semana, ¿no? Martes, jueves, sábados y domingos, culto. Y después, cada uno de los grupos, por ejemplo, el grupo de jóvenes, o de mujeres, o de hombres, se juntaban otro día de la semana y demás. Fuimos pasando poco a poco a un formato de un culto por semana, ¿sí? En el que nos reunimos todos, que son los días domingos, y luego a lo largo de la semana tenemos diferentes reuniones con los diferentes grupos, ¿sí? Y tenemos estudios bíblicos, y además tenemos el IET y demás, pero no tenemos células. En un momento tuvimos alguna célula y demás. En un sentido, los grupos, porque como son grupos pequeños, por ejemplo, jóvenes, seremos unos 30 jóvenes, pero a las reuniones vienen siempre 20, 22, 25. Entonces, de alguna manera tenemos un formato celular en ese sentido, pero es lo que le decía antes, no es una iglesia celular. Tiene algunas reuniones formato célula, pero no es no pasamos a este formato, al menos no En su todavía. columna, ¿no? Exacto. Exactamente. Claro. Lo que tiene es que cuando es en formato celular, poco a poco integrando a la gente o se les va enseñando a participar también de los cultos generales, ¿no? Claro. Que se hacen en el templo. Exacto. Eso está bueno, poco a poco, que no se sientan invadidos, ¿viste? Ni que se les toma el tiempo. Hay gente que se queda después se queda hasta 2 cultos igual, Claro, ¿entendés? claro. De haber pasado todo el día. Claro. Es poco a poco, pero está bueno, como vos decís que tienen ustedes el programa, acá se hace así, con los diferentes ministerios, por ejemplo, cultos semanales, jueves y domingos, no 3, perdón, porque domingo hay 2, jueves y domingos, y después está el culto de jóvenes ahora, precisamente el culto de jóvenes, hay reunión de jóvenes por edades, adolescentes, preadolescentes, jóvenes más adultos, ¿no? Mujeres, esto, ¿sí? Y durante la semana, con los obreros de la iglesia, hay reuniones con los diferentes ministerios, mujeres, hombres, niños, adolescentes, todos. Es muy movible todo. Y Claro. todos los días hay reunión de oración para el que tenga libertad de ir a la hora que quiera. Hay diferentes horarios, ¿viste? Está bueno. Está muy bueno, sí. Está muy bueno. Eso está bueno. Y sí, lo lindo también, ¿no?, de la diversidad es que vamos aprendiendo unos de otros y vamos tomando también cosas que por ahí uno no conoce y no se le hubiesen ocurrido y que terminan siendo de mucha bendición. Totalmente. Entonces, es lo lindo también de la comunión y de ir creciendo juntos, ¿no?, de aprender unos de otros. Muy bien. Vamos a la lección 6 y nos vamos a meter en la iglesia rural. Iglesia rural. En primer lugar, causas de la carencia actual. ¿Cómo? Como acá por ejemplo, vivimos acá en Cuscuyú, son no más de 1000 personas debe haber en el pueblito este, y en Giles, la ciudad, 15.000 personas más o menos. Che, Santi, además de Desafío, ¿hay alguna iglesia en Cucuyú? Sí, hay 3
en Cuscuyú hay un anexo de una iglesia que hay en Giles Ajá. y después obras evangelísticas de otra iglesia de Giles, eh, y están esos dos ministerios, digamos, acá en Cuscuyú. En lo que es Giles, sí hay 4 iglesias más o menos. Después en Mercedes, bueno, en Mercedes un poco más grande, Claro. ahí sí hay unos cuantas iglesias. Nosotros íbamos Y a bueno, visitar con el ministerio claro, algunas iglesias en Mercedes. Sí. claro. Pero eso ya, digamos, rural es Cucuyú, pero ya Giles, Mercedes y demás, Cuscuyú. ya eso son ciudades. Si bien son ciudades por ahí no Claro, tan grandes como las de, qué sé yo, mm, Buenos Aires, pero son ciudades ya, tienen formato de ciudad. claro. Bien, Acá lo sí. que, si bien ministerios trabajando, digamos, acá en Cujuyú, hay muchos, ahora hay mucho menos que antes, igual, según nos decía, hay muchos hornos de ladrillos, hacen ladrillo, ese ladrillo común, no el hueco, el otro, Ajá, sí. y la mayoría, sí, la mayoría, bueno, gente de Bolivia, y vieron que ellos viven como en comunidades, Sí. y hay pequeñas comunidades en los alrededores de los hornos que hasta donde yo sé no las visitan las iglesias. Y Mm, qué sé yo, entre horno y horno por ahí hay unos cuantos kilómetros. Y hay unos cuantos hornos. Sí, en ese ah, sentido no hay mucho alcance. Pero acá en lo que es el pueblo, sí, le decía, hay algunos ministerios trabajando. bien, bien. Bueno, el primer tema que abarca el libro habla justamente de la carencia actual, ¿no? De las iglesias rurales. Y algunas de las consecuencias, digamos, algunos de los motivos por los cuales el autor entiende que se dan estas situaciones es, en primer lugar, por la globalización y por un tema de prestigio, ¿no? Porque a veces pesa el hecho de la iglesia grande y entonces eso como que hace que no todo el mundo esté dispuesto a predicar por ahí para 2 o 3, no más. Creo que ahí es donde se ve verdaderamente el corazón de un siervo del Señor, ¿no? Quien está dispuesto a predicar frente a multitudes, pero también está dispuesto a ir por uno solo. Y creo que es la enseñanza de la oveja perdida, ¿no? Se fue por una sola. Y bueno, creo que ahí eso habla del corazón del Señor en el siervo. Luego, otro de los temas que se dan es la economía frágil, ¿no? Porque la gente de campo, el que vive en el campo generalmente es una persona que trabaja en el campo, no son los grandes chacareros y demás. Entonces, los recursos económicos son muy escasos. Entonces, si el pastor quiere vivir de la congregación, es muy difícil, se le hace muy cuesta arriba, entonces también es algo que condiciona mucho. Bueno, ni hablar de la falta de comodidades, hay que estar dispuestos a pasar frío, andar por calles que están por ahí destruidas. Yo tengo el ejemplo muy a la mano de mis tíos, lo que le contaba recién de Magdalena, ellos vivían en un pueblito en Vieites, el último censo, el del año 2010, dio que había 200 personas, incluyendo a toda la gente de los campos. Así que imagínense lo chiquitito del pueblo. Un poquito. Entonces, ellos tenían la iglesia ahí, era la única iglesia que había en ese lugar. Y nosotros estuvimos acompañándolos también durante unos cuantos años, así que íbamos y buscábamos a algunas familias en el medio del campo, porque no tenían auto, no tenían movilidad alguna, y había que mandarse por calles que eran un desastre las veces que estuvimos a punto de quedarnos, pero nunca nos quedamos. Entonces, cuando también, lo mismo que decíamos antes, cuando uno está en el Señor y cumpliendo la voluntad del Señor, después todo lo demás, y es lindo porque uno empieza a ver la mano de Dios
y encima tenés una cantidad de anécdotas que te quedan que son extraordinarias. Bueno, después, los medios de comunicación. Sí, ni hablar. Los medios de comunicación, que son muy limitados, y lo que decíamos también, condiciones viales complejas. Mis tíos tenían la iglesia en Vieites, que dependía de una iglesia en la ciudad de Magdalena. Magdalena está a 25 kilómetros de Vieites, ¿sí? Por una calle de barro, de tierra, que cuando llovía un poquito ya era intransitable, de manera que para poder ir a la iglesia de Magdalena tenían que ir por la ruta, y eso implicaba dar una vuelta tan grande que en total eran 100 kilómetros que tenían que hacer de ida más 100 de vuelta. Eso para ir al culto. Entonces, había que tener verdadero compromiso para seguir y para poder sostener en el tiempo algo de esa naturaleza. Bueno, características de la iglesia rural. En primer lugar, falta de recursos informativos para recibir el mensaje, y esto se refiere a que hay muchas personas analfabetas. Uno en la ciudad vive una realidad bastante distinta, ¿no? Saben que uno de los chicos, uno de los jóvenes que íbamos a buscar a esta casita, el padre de la familia era puestero, y después toda la familia lo ayudaba en el campo. Y ellos nunca habían conocido la ciudad, ni siquiera la ciudad de Magdalena. Vivieron toda la vida en el campo. Y una vez lo trajeron a una reunión que se hizo, a una confraternidad, a una especie de congreso que se hizo en Olivos, una reunión de 3.000 personas, una cosa así. Y cuando él venía, por primera vez tomó el tren. Ya era. Claro, pero piensen esto. Vio las ruedas del tren y él no podía entender cómo no tenía una cámara o cómo no tenía una goma alrededor, cómo el hierro se tocaba con el hierro y funcionaba igual. Una locura, digamos. Qué tremendo. Algo que uno no se puede imaginar y que nunca se preguntó, porque el tren existe desde que tenemos uso de razón y funciona así, punto. Pero él, con sus 19 años, no podía entender este tipo de cosas, ni hablar cuando llegó a la iglesia y le parecía todo algo, no sé, de ensueño, una locura. Bueno, uno a veces, para uno es difícil entender ese tipo de realidades porque vivimos algo totalmente distinto. Luego también el poco hábito de la lectura, por eso cuando vamos a una zona rural, hay gente que lee mucho, pero hay otros que por ahí no leen absolutamente nada. Entonces, decirle, bueno, hermano, léase un capítulo de la Biblia por día. Y por ahí es mucho para empezar. Y por ahí tiene que empezar con un versículo solamente. Entonces, cuando uno entiende esta realidad, puede ir en un proceso más paulatino. Y luego un problema que se suele dar, pero esto se da en todos lados, es la fusión de costumbres locales con el Evangelio, ¿no? Y los mitos que hay, y la Llorona, y la Virgen de tal lugar, y bueno, y todo eso, ese misticismo que hay muchas veces en el campo, que se suele mezclar con las buenas noticias, no con el Evangelio. Y bueno, eso es algo con lo que hay que trabajar un poquito. Sí, la otra vez estaba hablando con una señora de acá y ya hablaba de Dios, es católica, la señora, una mujer mayor ya de tener más de 70 años. Y estábamos hablando del Señor y por allá me empezó a decir que ella le curaba el empacho y el ojeo a toda la Claro, gente del exacto. pueblo. Digo, puede ser. Y encaja a la perfección con esto, tipo, ella, si bien tenía una base católica y de Dios y Jesús, pero Pacho y todo el ojeo, todo eso tiene más que ver con lo oculto, Umbanda y todo eso, creo, ¿no?
Totalmente, no. Fíjate Y, que, mirá, yo hoy estaba hablando, perdón, sí. decí Pedro, No, tranquila, Fabiana, yo me llega tarde la info, por eso. imagínate que si para la gente rural es difícil, ¿viste? Entender la palabra de Dios, lo bueno que tiene Dios, que todo eso es idolatría y todo lo demás. Hoy yo hablaba de jefe que tiene 80 años, ¿no? Y él me decía que yo hace 2 meses van a ser que estoy trabajando con él, que yo le cambié la vida. Digo, yo no hice nada, yo simplemente hago mi trabajo, ¿no? Dice, no, pero vos lo haces con tanta alegría, con tanto... Dice, ¿a qué hay que rezarle para poder estar como vos estás? Entonces yo le decía, podés hablar con Dios así como nosotros estamos hablando, nada más que no lo vas a hacer, pero podés sentirlo. Y no tenés que estar ni enfrente a una estatua, ni enfrente a una vela, ni a una cara, ni hacer ningún ritual, ¿no? Eso, ¿no? Que si para gente de acá de la ciudad todavía es difícil, imagínate para la gente rural, que Sí. tiene otras cosas involucradas por... Sí. Y bueno, y ni hablar de, como no tienen mucha formación, a veces hay personas así mayores, me estoy acordando de algunos viejitos que también conocí allá en Vieites, con una formación muy escasa, con un vocabulario hiper escaso. Entonces, a la hora de comunicarle el mensaje, uno tiene que adaptarse a esa realidad también. Entonces, bueno, y el Señor nos tiene que dar sabiduría Totalmente. para poder adaptarnos a todo, ¿no? Me acuerdo que ahí mismo en Magdalena, un día en una reunión a la mañana, se acerca un joven y bueno, yo salgo para charlar con él y claro, era un político, era un muchacho que era estudiante de Derecho, estaba en la política, así que tenía muchísimo conocimiento, pero al mismo tiempo una necesidad del Señor, un hambre por conocer al Señor. Entonces, bueno, por eso es que uno tiene que tener una formación amplia y entender que la madurez implica esa versatilidad de poder hablar con una persona muy culta, pero también bajar al lugar de alguien que por ahí tiene pocos recursos. Bien, vamos con los falsos Totalmente. conceptos. ¿Cómo, Fabiana? Totalmente, decía Dios. Sí. Bien, falsos conceptos. Un peligro del que debemos cuidarnos es confundir evangelización con colonización. Eso es muy importante, porque en un sentido podemos sentirnos... Eso está tremendo. Sí, eso es muy bueno, porque uno puede sentir como que le está Sí. llevando la civilización, como pasó con los españoles cuando vinieron a ver a los indios, ¿no? Le trajeron la civilización a estos Sí, ignorantes. Claro, con ese se han hecho las peores masacres, el periodo inquisitivo, todo eso, fue más o menos por esto. sí, lamentablemente. Pero fíjense que la otra vez veía un video, no sé si lo vieron, es un video muy cortito, se llama Alabando a Dios en África, una cosa así, y está en una construcción toda destruida, no tiene techo, nada, las paredes hechas de barro, hay un grupo de creyentes, obviamente negros, negro, ¿no? Bien de alguna tribu alejada Sí, de sí. África, con instrumentos súper primitivos, alabando al Señor, cantando de una manera, es algo precioso, pero lo que me llamaba la atención a mí, y bueno, y bailando como solo los negros pueden bailar, ¿no? Una cosa impresionante, lo Únicos. que Dios les dio, increíble. Bueno, pero me llamaba la atención, por ejemplo, que el baterista, que era el que llevaba ahí la batuta, estaba al rayo del sol, en los 40 y pico de grados que haría ahí en África, con saco y corbata.
Hermano, ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó que te pongas saco y corbata? Pobre, no. Sombra. Incluso los No digas. nenitos. ¿Lo viste vos, Fabiana? Es increíble. Claro, ponete en cuero ahí. Claro. Entonces, obviamente que los misioneros que le llevaron la palabra hicieron un trabajo extraordinario porque le llevaron el mensaje a estas personas que alababan al Señor con una pasión increíble. Ahora, también le metieron su idea de cómo es el culto, y el culto es con saco y corbata, hermano, porque si no, no estás alabando al Señor. Entonces, es interesante, ¿no? Ver ese caso. Pero a nosotros nos puede pasar con muchas cosas, ¿no? Ahí está. Nos puede pasar con muchas cosas, y para algunos puede ser el saco y la corbata. Para nosotros, por mucho tiempo, el saco y la corbata fue algo que, si no estaba, y estabas pecando. Me acuerdo de irme de vacaciones con mi familia, nos íbamos a veranear a Córdoba. Claro, nos íbamos a veranear a Córdoba. Yo todavía, qué sé yo, era un joven de 18, 20 años. Entonces me iba a recorrer a ver si encontraba alguna iglesia porque me gustaba conocer iglesias de la zona. Y por ahí pasaba por alguna iglesia que estaban en culto y no me quería meter porque no estaba con el saco y la corbata y me sentía como desnudo. Imagínense el poder que tiene, y es lo mismo que hablábamos también al principio, el programa, la forma, ¿no? Lo que realmente no es trascendente. Pero bueno, entonces, evangelizar no es colonizar. En la ciudad, cuando un creyente se enferma, la oración muchas veces es el plan B, porque hay Está muy recursos. buena esa. Pero en el campo, Sí, siempre es el plan A. Con esto hago un paréntesis. Van a totalmente. encontrar en el examen que una pregunta, creo que es la pregunta número 22, justamente dice, en el campo, cuando un creyente se enferma, la oración, bueno, alude a esto, ¿sí? Así que atención a La oración, ¿Cómo? la oración, ¿qué dijiste? Claro, que en el campo la búsqueda del milagro es el plan B. Ojo que no se confundan ahí porque recuerden bien lo que dice esto, ¿no? Que Sí. es el plan A siempre, ¿sí? Sí. Digo Ah, porque a veces vieron que hay por algunas la falta de, preguntas. por la falta de médicos, todo eso. Claro, exactamente. Hay algunas preguntas que nos confunden un poco. Bueno, el plantador de iglesias rurales deberá despojarse de los conceptos urbanos, especialmente si fue formado en ellos, y con amor podrá trabajar eficazmente. No es que si no nacimos en el campo no podemos trabajar en una iglesia rural, pero tenemos que saber adaptarnos. Totalmente. El equipo pastoral, tema 4, otra manera de abrir y pastorear una iglesia rural es a través de equipos provenientes de una iglesia de la ciudad. Bueno, esto es algo que muchas veces se hace, a veces para apoyar una iglesia o a veces para abrir una iglesia de cero. Y por último, la iglesia rural y las nuevas tecnologías. Hoy podemos estar mucho más conectados por medio del uso de Internet, que ya va llegando a todas partes. Es muy difícil. ¿Cómo están ahí? Bueno, en Cucuyú claramente llega Internet y tienen Wi-Fi, y por ahí no es 10 puntos, pero podemos mantener una conversación vía Zoom, cosa que hace un tiempo atrás hubiese sido imposible. Entonces, se ha avanzado mucho, gracias a Dios, en ese sentido. Y por medio de la radio, la televisión, YouTube, las redes sociales, también podemos acercarnos. Entonces, el problema y algo que sufren muchísimo las iglesias del interior es que se sienten lejos, es decir, se sienten solos, porque sienten que los de la ciudad se ven más seguido, ¿no?
que entre ellos se visitan constantemente y a nosotros nos tienen acá medio aislados. Bueno, nosotros podemos cambiar ese paradigma hoy por medio de las tecnologías. Por eso es muy importante tener este factor en cuenta. Muy bien, señoras y señores. No sé si quieren agregar algo o comentar. No, bastante claro, muy lindo, la verdad. Y es un tema muy Y práctico, es muy lindo. sí, a mí en lo personal, como comentaba, como que me llamó un poco a reflexionar en cuanto a la situación acá. Porque como le decía, hay muchas comunidades así aisladas que no están siendo alcanzadas por el Evangelio, y ni hablar no están siendo alcanzadas por el rol que tiene que cumplir la iglesia, que pasa por un rol social. O sea, es necesario que la iglesia se haga presente también desde las necesidades que ellos tienen. No solo con una palabra, sino que yo con un merendero, porque hay muchos chicos, cantidad de niños hay. A veces por ahí, ejemplo, ayer salió el pastor con uno de los chicos y llevaron algunos alimentos a los hornos, y a veces por ahí vamos, pero nosotros estamos también remetidos en las cosas de acá del ministerio, y por ahí lo hacemos de volada, y realmente es mucha la necesidad que hay. La verdad, hasta antes de hacer esta materia no era tan consciente, ¿no? Del rol de la iglesia rural, que pareciera que a veces se deja muy de lado. Sí, es cierto. A veces uno se olvida de que más allá de la ciudad hay gente, ¿no? Más en los campos donde casi nadie llega porque están solos, y que ellos también necesitan conocer al Señor, ¿no? Y que necesitan una iglesia apasionada para justamente cumplir con el rol de llevarle a ellos la palabra. Sí, es muy interesante. Había unos libros que se llamaban, por ahí los conocen, una serie de libros con lecciones que se llama El Maestro. No sé si lo conocen. Son unos libros de hace muchos años. La cuestión es que venían las primeras ediciones, cada lección con un dibujo que representaba la idea del mensaje. Y en una de esas lecciones se hablaba justamente de evangelizar. Entonces había una imagen que era muy ilustrativa porque mostraba a un creyente orando en su cama y se veía que estaba diciéndole: Señor, estoy dispuesto a predicar incluso en África. Y detrás de la ventana se veía al vecino que todavía no había sido evangelizado, pero este otro pensando en África. Y a veces, ¿no? Tenemos las ideas, esas grandiosidades: Señor, envíame a las naciones, y el Señor nos está diciendo: che, pero le predicaste al vecino. Y bueno, creo que hay mucho de eso en el Evangelio, hay mucho de eso metido, ¿no? Cuando hablan de las naciones y todo eso, yo creo que nos hace falta mucha más percepción espiritual, ¿no? Y creo que esto nos abre los ojos. Mirar a las personas que están por ahí, tan cerca nuestro, como pasa con esta gente de los hornos y demás, y con tanta necesidad, ¿no? Es importante, sí, está bueno. Muy bien. Bueno, hacemos una oración, ¿les parece? Y terminamos, y luego les envío el examen, ¿sí? Miren, antes que nada... Sí. El pastor ya lo bajó de internet. Me mandaba a mí, sí, también. Que se lo mande usted. Ah, ¿se los mandan directamente? Ya lo van a tener entonces. ¿A vos te lo mandan, Fabiana, entonces? Sí, por eso Nicolás ahora me lo mandaba de mí.
por las dudas que tú no lo tuvieras. Excelente. Listo. Buenísimo. Entonces, hacemos una oración. ¿Querés orar, Fabiana? Bueno, Señor Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, por ir a encender, Señor, una pequeña llama a través de estas lecciones, Señor, de lo que a ti te interesa en cuanto a plantación de iglesias, no solamente celular en la ciudad, sino también en lo rural, Señor. Y te pedimos que no solamente sea más, que no sea solamente un libro más que hagamos, sino que genere algo nuevo en nosotros, Señor, que genere una nueva pasión, Señor, por hacer tu voluntad. Nos has puesto, donde tú nos has dejado estar, Señor, para poder ser de bendición a aquellos que no solo que no te conocen también, Señor, por poder llevar tu palabra donde quiera que tú quieras que vayamos a tiempo, como dice tu palabra, fuera del Señor. Te damos gracias por el pastor Pedro, por su familia, Señor, te pedimos que lo bendigas, te pedimos que bendigas a Nicolás, Señor, que bendigas a Dora, Señor, amén, que bendigas a Santiago, bendice nuestras vidas, Señor, sí, que podamos hacer este examen, teniendo a la luz del prendido a través de tu palabra. Gracias, Señor, gracias por todas las cosas, amén y amén. Amén, 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 amén. Amén. Bueno, gracias amén por este tiempo, esperen que saco ahí está. Bueno, gracias por haberse conectado, la verdad que es una bendición. Y bueno, seguimos unidos. Nos queda una lección más, una clase más, y luego estaremos ya finalizando la materia.